Quiero invitarlo entonces en esta mañana a que vaya a Juan. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver? No, hoy como les decía, esta iglesia quiere recordar la resurrección de Cristo. El título del sermón es, no sé si aparece ahí, la resurrección de Cristo y las implicaciones de esta en mi vida. ¿Cuántos de los que están aquí creen en la resurrección literal de Cristo? ¿O tiene alguna duda? Si tiene alguna duda, después del culto se queda y conversamos. ¿Por qué? Si hay algo que el creyente, el que dice ser cristiano, debe creer, ni siquiera debe, tiene que creer, es en la resurrección literal de Cristo. No como muchos hoy la ven, ¿no? Una resurrección, solamente su espíritu, dicen algunos, otros dicen que no murió, y esto es algo que veremos un poquito más adelante. La Biblia dice que Él murió y resucitó. Y nuestra obligación como creyentes es considerar que eso es una realidad. No solo espiritual, sino histórica. Cristo murió y resucitó para perdón de mis pecados. Amén. No podemos estar debatiéndolo. ¿Será que sí? ¿Será que no? A mí me parece, estamos poniendo en duda el pilar más importante de la tradición cristiana y de la fe cristiana cuando dudamos de la resurrección. El capítulo 20 de Juan, en sus primeros versos, ¿por qué escogimos Juan? Pues todos hablan de la resurrección, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Escogimos Juan porque el capítulo 21 tiene que ver con esta aplicación de la resurrección. El capítulo 20, Juan, que es el discípulo que él mismo se reconoce como el que más amaba a Cristo. Algunos dijeron, ay, es que ese Cristo tenía acepción de personas. No es cierto. ¿Por qué Juan se consideraba el más amado? Porque los historiadores dicen que Juan tenía alrededor de 19 a 20 años. Era el más nené, en medio de hombres muy recios. Parece ser que Pedro ya era un hombre de los 50. Claro, Cristo lo cuidaba como un bebé, al punto en que se recostaba sobre su pecho. No era porque fuera un hombre especial, no, era un muchacho joven. Y él es el que escribe este evangelio. Capítulo 20 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que Jesús amaba. ¿Quién es ese? Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. ¿Por qué sería eso? Claro, el otro no tenía la misma fuerza y velocidad. Luego, verso 6, ¿verdad? 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Piense en esa imagen. Piense que ellos llegan. Notamos por el texto que Juan, por ser también tan joven, le da miedo entrar. Y él solo mira desde afuera. Pedro sí entra. Y se da cuenta que el sudario, lo que tenía en la cabeza, ya no está donde debería estar, sino está por allá en un rincón. Y juntos dicen, ¿y esto qué es?
¿Qué pasó aquí? Piense en el corazón de estos hombres. Ellos han vivido 3 años y medio casi, escuchando a su maestro, escuchándolo enseñar. Lo han visto debatirse como un león delante de los fariseos. Lo vieron cuando alguien estaba enfermo, vino a él y él lo sanó. Pero también lo vieron cuando lo latigan, lo escupen, lo golpean y lo cuelgan de una cruz. Y ahora van a su tumba y su tumba está vacía. Mire lo que sigue diciendo el verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Ella tampoco entra. Ella está afuera esperando a que los hombres confirmen qué pasó. Pero ella se inclina como una niña queriendo fisgonear qué hay adentro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor. ¿Note a quién? A mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. Parece ser por el relato que Juan y Pedro ya se han ido, pero ella se queda triste, llorando a la puerta del sepulcro, y es ella la que va a dar la buena noticia de que Cristo ha resucitado. Hermanos, como les decía hace un momento, Cristo, su resurrección, como su nacimiento virginal, como su crucifixión, son doctrinas fundamentales que nosotros debemos, vuelvo y lo repito, no debemos, tenemos que creer. Cristo resucitó de entre los muertos. Hoy encontramos diferentes formas de ver estos pasajes. Una de ellas es la famosa teoría que Jesús se quedó dormido. O sea, lo cuelgan en la cruz, después de semejante tortura y tanto golpe y tan machacado que estaba, cuando lo bajan, él no está muerto, simplemente está en un estado catatónico. O sea, sus órganos funcionan a lo más mínimo, no se ha muerto, está dormidito. Lo meten en la tumba, él dura 3 días dormido, se despierta y se va. Esa es la idea hoy de la teología liberal. Jesús no resucitó, él estaba dormido, muchachos, no se les haga raro. Bueno, si eso es así, si Jesús no resucitó, tenemos 1 Corintios capítulo 15, que es el texto más largo en el cual Pablo escribe acerca de la resurrección de Cristo y dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces seguimos metidos en nuestros delitos y pecados, porque dice Pablo en su argumento: Cristo al morir toma para él toda la carga del pecado que era para nosotros. Y su resurrección es la evidencia de que Dios está satisfecho de ese sacrificio. Si Cristo no murió, pues tampoco hay necesidad de que resucite. Y si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. ¿Ok? Ahora bien, no solo esta, hay otra teoría más, que no es solo de que se quedó dormido, sino hay una que es la famosa teoría del reemplazo. Esta es más popular. Y es que el Jesús que enterraron no es el mismo de la cruz.
Son dos. Hay un gemelo. Entonces al que bajan de la cruz se lo llevan y por medio de cosas milagrosas lo sanan, pero enterraron a otro que se parecía mucho. Luego se llevaron ese cuerpo y apareció Jesús, el que bajaron de la cruz. Y él dice, paz a vosotros. Suena lindo, pero nada bíblico. Tal vez algunos de nosotros podría pensar, uy, pastor, pero es que eso de la resurrección no es tan fácil digerirlo. Qué bueno que lo llegue a pensar, no es tan fácil. Pero estamos obligados a creerlo. Tal vez no tenemos toda la explicación completa. ¿Cómo sucedió? Pablo dice que Cristo muere y el Padre lo resucita como señal de la victoria del sacrificio de Cristo. Pero estas personas dicen que no, que a Jesús no hubo necesidad de resucitarlo, porque se bajó, al que se baja es diferente al que se entierra. Son dos. La Biblia no dice eso. Ahora bien, hay dos teorías más, que estas son más locas, pero muy comunes hoy. La primera es la tumba incorrecta. Y es que toda esta gente que acabamos de leer del capítulo 20 y los últimos capítulos de tanto de Lucas como Mateo, que nos narra la muerte y resurrección de Cristo, ellos todos se equivocaron de tumba. Porque estaban tan angustiados, tan ansiosos, que llegaron a cualquier tumba y la encontraron vacía. Y luego empezaron a decir que Cristo había resucitado. Qué vaina, porque en el siglo I, todos estos hombres que confirmaron con sus ojos que Cristo había resucitado, murieron proclamando a los cuatro vientos esa verdad. Cristo resucitó. Y nadie muere por una mentira, se muere por una verdad. Como en este caso, la resurrección de Cristo. Pero a estos personajes les parece que ellos se equivocaron de tumba, por eso encontraron una vacía. No era la de Cristo, era otra, y después hicieron todo un espectáculo. Y por último, pero no menos importante, está la teoría de la alucinación. Yo creo en esta mañana que todos los que estamos aquí tenemos la facultad mental en orden. Porque estos que hablan de la alucinación dicen que todo este grupo de personas, de los que acabamos de leer, entraron en un estado mental tal que ahora veían la imagen de su Señor resucitado. Que eso nunca fue verdad, solo que ellos tuvieron un estado de imaginación colectiva o alucinación. ¿Alguien llora? Es un momento de liberación. Eso pasa. De manera, queridos hermanos, que esta última teoría que ha tomado mucha fuerza hoy, asume que los creyentes del primer siglo estaban locos. Poco de gente loca, descocada, que en un momento de euforia colectiva se imaginaron esto y de eso hicieron una doctrina. Pues querido hermano, nosotros estamos convencidos que aunque no lo hemos visto, lo que nos dice la Biblia es la verdad. Nosotros no estamos imaginando cosas. Nosotros creemos, por cierto, que nuestro Cristo resucitó. Y la resurrección, dirá usted, es una doctrina más. Sí, es una doctrina, pero es cardinal, es fundamental. Si nosotros tumbamos la doctrina de la resurrección, estamos tumbando casi que el evangelio entero. Negar el nacimiento virginal de Cristo, como negar su resurrección, son dos pilares fundamentales del evangelio. Y si usted se da cuenta, son los más atacados al día de hoy. Alguien me dijo a mí, no, yo puedo creer que Cristo es un buen hombre, que Cristo sanó, pero a mí me cuesta creer que Cristo resucitó. Si le cuesta creer que Cristo resucitó, no es cristiano. Amén. Y yo doy por sentado que todos los que hoy estamos aquí entienden y creen que Cristo resucitó. No es algo opcional. Puede ser opcional que usted quiera servir o no servir en la iglesia. Puede ser opcional tanto que usted quiera ofrendar o no.
Pero lo que no es opcional es que usted me pueda decir a mí, yo no sé si creo o no en el Cristo resucitado. Ya no es mi hermano. Puede ser mi amigo, pero no es mi hermano. Amén. Porque lo que nos une como creyentes es la persona de Cristo. Su persona, su obra, sus palabras. Y dentro de su obra está su resurrección. Ahora bien, devuélvase un poquito al capítulo 19. El verso del 25 en adelante. Nos vamos a devolver un poco en la historia. Ya hemos visto que Jesús resucitó. Amén. ¿Lo cree? Esto que le estoy diciendo es un repaso y es una introducción al sermón. No, mentira, ya estoy predicando. Jesús resucitó. Pero en el capítulo 19, versos 25 en adelante, Juan, que es testigo ocular de todo esto, él es testigo ocular de la muerte, resurrección de Cristo. En el verso 25 nos va a narrar los últimos instantes de vida de nuestro Señor. Él dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Note dos cosas en esta porción. Uno, ¿quiénes están al lado del cuerpo de Cristo ya muriendo? Hay mujeres y un niño. ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los hombres? Bueno, más adelante le mostraré, están escondidos por miedo a no ser asesinados también. De manera que aquí podemos ver cómo estas mujeres estaban dispuestas a correr riesgos con tal de no dejar a su Señor. Ahora bien, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ¿qué? Dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esto es precisamente la manera en que Cristo muere. Y su última palabra es ¿cuál? Consumado es, que en el griego es telestelai. ¿Qué significa esto? Todos nosotros, todos, sin excepción, si hoy fuera nuestro último día para vivir, o sería el primer día de la muerte, le aseguro, tenemos muchas cosas que nos quedaron por hacer. Si hoy, no sé, al igual que Moisés, Dios le dijera, prepárate, porque esta tarde vienes conmigo. ¿Qué pensaría usted? ¿Cuáles serían sus deseos? ¿A quién llamaría usted? Piense que el Señor en la mañana le dice, mijo, vengo por usted tipo 4 de la tarde, prepare las cosas. A usted le puede parecer extremo, pero Dios se lo dice a Moisés, le dice, prepárate porque hoy nos vamos. Y así sucedió. Piense cuántas cosas le quedarían por hacer, que tal vez nosotros todos nos hemos esforzado en hacer cosas, en trabajo, en la crianza de nuestros hijos, aún en el servicio al Señor, pero yo le aseguro que cuando ya le falten 5 minutos para las 4, usted no se quiere ir. Y una de las razones para no irnos es que nos quedan muchas cosas por hacer. A diferencia nuestra, Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Por eso Él es el único que puede decir, consumado
es. Terminé la obra. ¿Cuál fue la obra que Él terminó? Él muere, cargando sobre sí todo el pecado de los suyos, para presentarlos delante de Dios justos, para que sea Él mismo el que justifica y por su gracia, su poder, su benevolencia, pasarlos de muerte a vida. Él es el único que puede decir, consumado es, ya terminé la obra. Puede decirle a Dios, acabé. Los que vienen conmigo son los que tú aceptas, no por ellos, sino por este sacrificio que acabo de ejecutar. Y al ejecutar este sacrificio, la ira de Dios que era sobre usted y sobre mí, por nuestro pecado, es cargada en Cristo. Y como muestra de la satisfacción de Dios por este sacrificio, Cristo resucita el domingo. El Padre acepta con benevolencia esta obra completa. Ahora bien, ¿por qué es importante entender que la obra es completa? Porque yo ya no tengo que hacer cosas para que Dios me ame. ¿Me entiende con esto? Es una obra completa que comenzó en Cristo y terminó en Él. De manera que ahora su resurrección es lo que me da la seguridad que en Él estoy completo. No me falta nada. Como esa obra fue completa, el resultado de esa obra en mi vida es completo. Amén. Entonces usted, entendiendo estos dos grandes principios, su muerte que es completa y su resurrección que es literal, Juan, cuando lleguemos al capítulo 20, verso 30 en adelante, va a cerrar su texto. Pero pastor, ¿cómo así que va a cerrar si luego seguimos leyendo y hay otro capítulo más, el capítulo 21 del libro de Juan? Pero note cómo cierra en primera instancia Juan. E hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora bien, algunas personas dicen que si ve que hay otros libros más que dicen otras cosas de Jesús. Sí, porque Juan lo dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora, ¿eso es lo importante? No. ¿Qué es lo importante? Lo que se escribió en este libro, ¿para qué? Para que creáis. ¿Y qué debemos creer? Que Cristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en ¿quién? ¿En el nombre de quién? De Cristo. Juan cierra su texto diciendo, señores, muchas otras cosas pudieron decirse, muchas otras más pudieron hacerse, pero esto que está aquí es lo que usted necesita para su salvación. No necesitamos más. Y pareciera entonces que ya nos ha hablado de la muerte de Cristo, de sus últimas palabras, de su obra terminada, luego de su resurrección y cómo ésta impacta a la vida de todos sus discípulos, y ya terminó. Pero cuando usted va al capítulo 21, aparece otro texto. Algunos eruditos bíblicos consideran que esta es como una postdata. ¿Se ha escrito usted una carta donde usted da sus ideas principales y cuando está cerrando la carta usted se acuerda, ay, pero me faltó decir tal cosa? Bueno, eso es una postdata. Bueno, ya no se escriben cartas, piensa en un correo digital, ¿sí? Alguien dijo que el mundo sería una maravilla si nos tratáramos en la vida real como nos tratamos en los correos. Ahí es puro amor, pura ternura, estimadísimo tal, así. Piense en eso. Piense que Juan está escribiendo una carta con un fin. ¿Cuál es el fin? Que lo que está escrito allí nos sirve para creer en Cristo y en Él tener vida eterna. Punto. Eso es lo que Juan, esa es la meta de Juan en este texto. Pero aparece el capítulo 21.
Y algunos eruditos bíblicos consideran que este capítulo 21, lo que sucede allí, lo que se está narrando allí, es precisamente antes de que Jesús se apareciera en medio de los discípulos y que Tomás no estaba. Esta porción del Evangelio no está escrito de manera cronológica. Me refiero a un orden secuencial en el tiempo. Parece ser que el capítulo 21 está allí metido justo después de que Pedro y Juan van y ven la tumba y la encuentran vacía y se van. Antes de que Jesús aparezca en medio de ellos, que usted lo puede ver aquí en el capítulo 20, verso 19. Lo voy llevando allí para que entienda la escritura del texto. En el verso 19 del capítulo 20 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿De cuál día? El día de su resurrección. ¿Se acuerda que ellos fueron muy temprano en la mañana? Ahora Juan nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ellos están escondidos. ¿Se acuerda que yo les decía que desde la muerte de Jesús, que solo hay mujeres y un niño, el resto está escondido? Parece ser no, fue así. Cristo aparece en medio de ellos, las puertas cerradas, aparece Él allí y les dice: paz a vosotros. ¿Quién no está en esa reunión? Tomás. ¿Alguien dijo si ve la importancia de venir al culto? ¿Qué tal Cristo se aparezca y usted no esté? ¿Usted se imagina? Que llega el domingo siguiente, uy, chino, usted se perdió, el Jesús vino. Ay, ¿cómo así? ¿Y usted no estaba? Preguntó por usted. ¿Usted se imagina? Pero entre estos textos que estamos leyendo, parece ser que está el capítulo 21. Porque hay algunas preguntas que necesitamos responder. Nosotros en la lectura del texto podemos saber que Pedro negó a Cristo. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántas veces lo negó? Antes de que el gallo cantara 2 veces. Y nos dice tanto Marcos como Lucas que Pedro lloró amargamente. Tanto que dice después, mucho tiempo después, Anastasio dice que cada vez que Pedro escuchaba a un gallo cantar, caía de rodillas pidiendo perdón a su Señor. Eso fue una cosa terrible, negó a Cristo. Y tenía que vivir ahora con esa conciencia. Negué la grandeza de mi Señor. Nada fácil. Juan nos describe también esa porción. ¿Qué pasó con él? Cristo resucitó. Y lo último que sabemos de Pedro es que él vio la tumba vacía. No más. ¿Qué pasó con él? Bueno, el capítulo 21 nos va a responder esta pregunta. Por eso es como una postdata, es como un añadido al texto, porque ya el texto ha sido cerrado en el verso 30 del capítulo 20. Esto que se escribió es para que crean. Esto les tiene que bastar porque en Cristo está la vida, ya. Pero ahora en el capítulo 21, Cristo ya ha resucitado. Y quiero que notemos 2 cosas. Lo primero, lo que hacen los discípulos, y 2, cómo se manifiesta Jesús a ellos. Ojo con esto, que ahora sí voy a predicar de verdad. Yo los estaba trayendo para que entendiéramos el texto, ¿sí? Es que yo tengo que decir algo, no hay nada más lindo que leer la escritura entendiendo su contexto. No es igual que, sí, tal cosa, bueno, amén, ¿y qué? No entendí, no. Que yo pueda tener en mi mente y en mi corazón lo que está pasando alrededor del texto. Eso es fascinante. Ahora bien, capítulo 21 nos dice que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Verso 1 del capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mismo mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Miren los que están. Estaban juntos. Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, este es el que había metido, o el que va a meter la mano en la llaga, ¿recuerda? Y él es el que grita después de verlo: Señor mío y Dios mío. Ese pasaje de la Escritura los testigos de Jehová lo han quitado, porque no tienen cómo debatir que Cristo es Dios. Entonces lo borran.
Señor mío y Dios mío. ¿Quién más está ahí? Está Natanael, ¿se acuerdan de él? Aparece por allá en los primeros capítulos de Juan, está leyendo debajo de un enebro. Y Jesús le dice, he aquí en ti un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y entonces Jesús le dice, tú eres el Cristo. Y le dice, ¿solo porque te dije eso crees? Bueno, de aquí en adelante vas a ver el cielo, como suben y bajan los ángeles delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Natanael entendió el evangelio de impacto, de una vez. ¿Está ahí? Ahí está Natanael. ¿Quién más está? Está Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que son ¿quiénes? Juan y Andrés, su hermano, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo ellos después de la resurrección? Bueno, les han dado muy duro diciendo, claro, ellos en vez de estar predicando el evangelio. ¿Cuál? ¿Cómo? Su Señor en la última semana ha sido una semana terrible. Su Señor fue capturado, golpeado, mancillado, le arrancaron las barbas, golpeado con palos, masacrado literalmente. Ellos están escondiéndose para que no les pase lo mismo. Y a veces las personas no entienden que esta época que se está viviendo aquí, que nos narra el texto, no es la misma que vivimos hoy. Ellos están expuestos a muerte. Pero hay algo que no se nos puede olvidar. Ellos siguen comiendo y sus familias también. Murió su Señor. Y aunque hay tristeza en ellos, la vida sigue. ¿Y cómo sigue la vida? Para ellos, todos son pescadores. ¿Qué hay que hacer? Pues volvamos a los barcos, hermano, porque ¿qué hacemos? No hay otra manera. Pedro, no se le olvide, tiene esposa. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Recuerde que Jesús le sanó la suegra. Yo creo que cada vez que veía a su suegra se acordaba de su Señor. ¡Ay, Señor! Se la salvó. ¿Tienen familia? Y esa familia come. Esa familia no vive del aire. Y el único que podía hacer que de 2 panes y de 2 peces y de unos cuantos panes comieran 5,000, ya no estaba. Ese poder no lo tienen ellos. Ellos lo entienden. ¿Qué hacen? ¿Salen a trabajar? ¿Qué otra cosa más podrían hacer? Lo que sí me parece fabuloso del texto es ver cómo los demás discípulos recogen a Pedro. Pedro ya ha negado a su Señor. Pedro ya ha llorado amargamente por esa traición y lo pagaría el resto de su vida. Pero la iglesia, que en ese momento empieza, sus hermanos están con él. Note que él es quien dice, voy a pescar, y el resto dice, vamos con usted. Deja algo claro Juan, y usted lo puede ver a través de los textos. Juan siempre está escribiendo el nombre de Pedro primero, y los demás lo siguen, porque hay autoridad en él. Y esa autoridad no se perdió, aunque había negado a su Señor. Los discípulos siguen amándole. Piense en eso si pasara hoy. Ay, este hijo del diablo. Ay, este cobarde, porque usted es un cobarde. No, ellos habían entendido algo absolutamente importante que Cristo siempre quiso dejar en sus corazones, la importancia del amor. Pero de un amor genuino, no de ese amor mentiroso, de ese amor meloso. Ay, qué cosita linda. No, es ese amor que perdona. Ese amor que restablece, ese es el amor del cual Cristo está hablando. De manera, hermano, que antes tan siquiera de que Cristo se aparezca, ya ellos nos están dejando ver algo, y es que ponían en práctica lo que su Señor les había dicho. Amarse. Ustedes no serán conocidos ni por la doctrina, ni por los milagros, ni por todo el dinero que puedan llegar a tener. Serán conocidos por el amor, les había dicho el Señor.
Y esta porción nos deja ver eso, el amor que hay en ellos. De manera que esta gente se va a trabajar. Piense el sentimiento que hay en ellos, querido hermano. Ahora se van a trabajar sabiendo que todo ese sueño hermoso que habían vivido los últimos 3 años y medio no estaba. Habían visto a su Señor en medio de profundas situaciones y lo habían visto salir adelante, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto enseñando, debatiendo con los fariseos y callándolos por su sabiduría. Imagínese a Pedro embelesado viendo a su Señor cuando impartía doctrina en la sinagoga y los fariseos tenían que callar ante su sabiduría. Ya eso no está. Ahora Pedro regresa a su pesca y nos dice el texto que intentaron pescar toda la noche y nada recogieron, tras de que hemos fracasado como los hijos de nuestro Dios, como sus discípulos. Ahora volvemos a nuestro oficio y continuamos fracasando. ¡Qué terrible situación! Pero de alguna manera Juan nos quiere enseñar por medio de este texto que sin Cristo es imposible vivir. Que nada tiene sentido, querido hermano. Que no somos más que un fracaso absoluto, a no ser que Cristo gobierne nuestras vidas. Que esté en medio nuestro. Que sea Él el resucitado glorioso que habite en medio nuestro. Nada tiene sentido. Y estos hombres han trabajado toda la noche. Y yo me imagino ellos mientras están pescando en su mente cuánto recuerdo hay. Piense en Juan y en Pedro, que ellos vieron la tumba vacía. Pero ¿y qué? ¿Y nosotros qué? Esto es tremendo. Hermano, es imposible considerarse creyente. Es imposible considerarse tan siquiera cercano a Cristo si Él no es quien dirige mi vida. Si mi satisfacción no está en Él. Si mis sueños, metas, deseos no son basados en la persona de Cristo. Estamos igual a ellos. Sin rumbo, sin meta, muertos. Y nos sigue mostrando entonces el texto. Cómo Cristo se manifestó. En el verso 4. Quiero, antes de leer este verso, decirle que tal vez de los escritores más simbólicos de los evangelios es Juan. Juan le gusta poner allí como algunos escritos como a pie de página para que podamos ver la hermosura de lo que está sucediendo. Juan dice que verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que Él era. ¿Qué era Jesús? ¿Cuándo se aparece o cuándo se manifiesta? Cuando va amaneciendo. Piense toda esa noche la oscuridad, no solo física, sino de la mente de estos hombres, de su corazón. Yo me los imagino tirando la red y sacando zapatos viejos, tirando la red y sacando botellas, mirándose el uno al otro. ¿Y qué? Intentémoslo nuevamente, tal vez diría Pedro de pronto más adelante, cambiemos el barco de lugar, tal vez encontremos algo y tiran nuevamente la red y ¿qué sacan? Basura. Piense en ellos, pero si es que está nuestra profesión, esto hemos hecho siempre. No hay respuesta. Piense en esa noche. Una noche difícil, no solo laboralmente, sino emocionalmente y espiritualmente. Están completamente oscuras, pero cuando ya va amaneciendo, en su momento apropiado, Cristo aparece. Dice un comentarista acerca de este texto:
que todos nosotros pasamos por momentos de oscuridad. Pero Cristo siempre está al final. Él siempre está presente. Tanto que algún comentarista lo lleva más a una nota escatológica diciendo que esto podría llegar a simbolizar, ojo, aquí es un simbolismo, cómo nosotros en esta tierra padecemos una vez y otra vez y otra vez, se nos oscurece muchas veces nuestra fe, nuestra seguridad en Cristo, pero quien está parado a la orilla de la eternidad es Cristo esperando a su pueblo. No hay mayor verdad que reconforte nuestro corazón. Saber que Cristo está con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él resucitó. Él resucitó. No es un sueño. No es una fantasía, es una realidad. Cuando yo muera y abra mis ojos a la eternidad, será Él quien me recibe con los brazos abiertos. Mi Cristo, el Cordero inmolado, Él estará esperándome al otro lado. Y este texto nos deja ver lo hermoso de la situación. Nos deja ver que hombres como usted y como yo, sujetos a padecimientos terrenales, se desesperan, están allí luchando noche tras noche, sufriendo. Ya no son ni siquiera hábiles para lo que en un momento dado fueron. Pero Cristo, cuando amanece, se hace evidente para ellos. De manera que, resumiéndolo, es como cuando dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice él, porque vendrá un día malo. Vendrá el día malo. Pero después de que haya pasado todo esto, permanezcamos firmes. Hay momentos de tensión, difíciles, pero Cristo está presente. Ahora bien, dice Matthew Henry con relación a este texto: cuando nuestra travesía es difícil y tormentosa, es un consuelo para nosotros saber que el Señor nos espera en la orilla y que nos estamos acercando a Él. Al final de toda nuestra existencia, después de miles de circunstancias difíciles, nuestro Señor nos espera en la orilla de la eternidad. Ahora bien, veamos la reacción de los discípulos. Espero que alcancemos. Sí. Dice el verso 4 que Jesús está en la playa, pero que sus discípulos, los discípulos no sabían que era Jesús. Verso 5, y les dijo: hijitos, note esta manera tan hermosa: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Quién les está pidiendo? Jesús a ellos, ¿verdad? Pero no te los llama hijitos. Y esta palabra hijitos usted la va a ver repetida en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Él trata a sus discípulos como Cristo lo trató a él. Hijitos. ¿Tenéis algo de comer? ¿Cómo le responden? Pero qué buena pregunta has hecho. Estamos padeciendo por nosotros y usted me pregunta que si tengo algo de comer. Era tal vez la pregunta más inoportuna, pero note aquí. Le respondieron no. Verso 6, él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es ese? Juan. Ese es Juan. Recuerde, Juan. Note cómo Juan lo dice. ¿A quién se lo dice? A Pedro. Es el Señor. Es el Curious. Ese momento crucial, ellos se iluminó. Es el Señor, Pedro. Está con nosotros. Volvió cuando no lo merecíamos y en el momento donde estábamos más mal, Él apareció.
Es el Señor. Esto es tremendo. Porque no lo reconoce como uno más, sino como el Señor, el Altísimo, el Curios, el único, el verdadero, el principio y el final. Ese es al que habíamos seguido. Ese es el victorioso que resucitó y está con nosotros, supliendo las mismas necesidades. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Cristo. Porque Él no ha muerto. Él vive. Vive entre nosotros y podemos tener la misma seguridad de Juan. Señor, estás aquí, supliendo nuestras mismas necesidades. Esto es tremendo. Piense en esa escena. Y el primero en reconocerlo es Juan. Tanto que más adelante dice que al descender a tierra, verso 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Note, 153. ¿Ese número tiene algún significado? No. Pero nos deja ver que Juan fue testigo ocular de todo esto. Tanto impactó que se acordó hasta el número de pescados. Eso es clave. Fue un suceso que transformó la mente de estos hombres. Nadie se los iba a borrar de su corazón. Tanto que Juan dice, son 153 pescados. Hasta de eso me acuerdo, amigo. Juan. Piense por un momento en Juan. Todo ese sentimiento de fracaso. Toda esa angustia, todo ese dolor, todo ese llanto que había que en ellos cuando reconoce a Cristo. Todo se esfumó. Y querido hermano, solo seremos completamente felices, libres, completos en la persona de Jesucristo. No hay más. Solo en Él. Juan lo reconoce. ¿Y a quién se lo dice? Note, verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro es el Señor. Y note, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Normalmente los pescadores, claro, estamos hablando de que en Galilea hace calorcito, ¿no? Usted salir aquí a pescar de noche y sin ropa, queda como una paleta, ¿no? Él está en un lugar que es caliente y normalmente los pescadores experimentados se quitan la ropa porque a veces tienen que clavar al agua para desenredar las redes o muchas veces para tratar de sacar los peces. Pedro es el más experimentado, recuerde que es el mayor y es un hombre que lleva toda su vida pescando. Por eso el texto, por eso mire, tan importante lo vívido que escribe Juan. Juan, como está en la barca, sabe que Pedro se había desnudado. Bueno, tal vez estaba en calzoncillos, ¿no? Porque él clava y está en ese proceso. Ahora imagínenselo a Pedro toda la noche batallando, buscando sacar peces y nada. Pero a la mañana siguiente, Juan reconoce a Jesús en la orilla. Pedro es el Señor. Y él como sea busca una camisa, se la pone y ¡fua! Al agua. Yo necesito estar a cuentas con Él. Yo necesito escucharlo a Él. Y yo necesito que Él escuche de mí todo mi dolor y la angustia que yo he tenido por este tiempo. Pedro lo había negado. Había llorado amargamente. Pero ahora tenía la oportunidad, como todos nosotros, de venir delante del Señor cada día, porque es nuestro Cristo resucitado, y pedir perdón. Es la misma oportunidad. Es el mismo Cristo, esperando de nosotros la misma reacción de Pedro. Vengan a mí. Él no se ha ido, Él resucitó.
Y está esperando al otro lado a un hombre que sabe que la había embarrado hasta lo máximo, pero tenía un momento donde podía ponerse a cuentas con su Señor. Sin este pasaje, la vida de Pedro estaría incompleta. Sin este pasaje no podríamos entender la maravillosa gracia de nuestro Cristo. No podríamos entender su amor tan profundo para con los suyos. Pedro se tira. Imagine la desesperación con que Pedro nadó estos 200 codos. Son 90 metros. Piense eso. Había trabajado toda la noche y ni siquiera lo pensó. Dijo, está por delante mi Señor. Pues bueno, queridos hermanos, piense que nuestro Cristo resucitado mora entre nosotros. Y que precisamente esta mañana, es una mañana donde nosotros podemos ponernos a cuentas con Él. Sin importar las circunstancias que hayamos vivido. Jesús, si usted lo puede seguir leyendo, Jesús nunca le preguntó, oye, ¿y tú por qué me negaste? Ay, Pedro, ¿tú por qué eres así? Nunca le dijo, está bien, Pedrito, yo te perdono, pero nunca me olvido de lo que hiciste. No. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y la última vez Pedro, tal vez con su corazón zanjado, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. A lo cual es absolutamente cierto. Está reconociendo Pedro que Él es Dios. Señor, tú eres Dios, tú sabes el estado de mi alma. Sabes diligentemente que lo hice mal, pero también que quiero ponerme a cuentas. Ok, Pedro, apacienta mis ovejas. Una forma de evidenciar este perdón es que le puso al frente de su congregación. Porque ese es nuestro Cristo. De manera, hermano, que qué implicaciones tiene que Cristo haya resucitado. Tengo perdón en Él. Su presencia tangible en medio de nosotros. Que el Señor nos ayude a entender esto. Que podamos venir en esta mañana, tarde ya, delante de Él, reconociendo su grandeza, reconociendo su señorío. Él es el Señor resucitado, al cual todos nosotros nos rendimos, en esa misma actitud de Pedro. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por Cristo muriendo en la cruz. Por todos nosotros, Señor. Gracias por tu infinito amor, Padre, porque perdidos estábamos todos nosotros, Señor. Pero a ti te plació salvarnos. Y darnos una esperanza, Señor, que no está basada en los días que pasan en esta tierra, sino una esperanza eterna, de la cual nos aferramos hoy. Te rogamos nos perdones por una vida que no entiende este profundo amor por nosotros. Gracias, Señor. Perdona nuestros actos, nuestras palabras, pensamientos, sentimientos, Señor, que oscurecen nuestra fe. Y que al igual que los discípulos, el fracaso pareciera que gana terreno en nuestro corazón. Pero tú eres el Señor. Tú eres el Señor que nos está esperando al otro lado. Tú eres el Señor que alienta nuestro corazón. Tú eres el Señor que fortalece nuestras almas. Señor, y es en esta mañana que queremos rendirnos a ti. Oro por mis hermanos. Oro porque les fortalezcas, porque los alientes. Oro por mi vida misma, Señor. Porque mi corazón se ha fortalecido en ti todos los días.
Oro por mi mente, por la mente de mis hermanos, por los pensamientos que tanto nos rodean, pensamientos que nos quieren llevar a claudicar de nuestra fe. Aliéntanos, Espíritu Santo. Fortalécenos en Cristo. Y que podamos decir, como lo dice Hebreos en el capítulo 10, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que por la fe avanzamos para la salvación de nuestras almas. Ayúdanos a ver días buenos. Ayúdanos a entender que aunque trabajemos todo el tiempo y no veamos resultados, tú eres el fruto que más necesitamos. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias por esta iglesia. Gracias por tu palabra predicada. Y oramos porque tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y nos traiga al arrepentimiento. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.